Hola, un cordial saludo para todos quienes habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe. Listos para leer hoy Primera de Crónicas capítulo 25. Alista tu Biblia, tu cuaderno y tu esfero para leer el capítulo de hoy. Es un capítulo hermosísimo, especialmente para aquellas personas que amamos servirle a Dios, aquellas personas que amamos el ministerio y vemos la perfección de Dios en cada uno de los pasajes de las Escrituras. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día de vida que nos has dado. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Hoy presentamos este tiempo delante de ti, Señor. Anhelamos conocerte, entenderte y obedecerte. Esa es nuestra petición cada día delante de ti, Señor. Padre, que podamos conocer tu palabra, que podamos comprender tu palabra, comprender las escrituras y obedecerte a ti, Señor, que podamos ponerla por obra. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hijitos de Dios. Entonces vamos a leer el capítulo 25. Dice la palabra de Dios. Distribución de músicos y cantores. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue: de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías, Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías, Simei, 6, bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. De los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Uziel, Seuel, Jeremot, Ananías, Anani, Eliata, Hidaltri, Romanti, Eser, Josbecasa, Maloti, Jotir y Masiot. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder, y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban por disposición del rey. Y el número de ellos, con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. La primera suerte salió por Asaf para José, la segunda para Gedalías, quien con sus hermanos e hijos fueron 12, la tercera para Zacur con sus hijos y sus hermanos 12, la cuarta para Isri con sus hijos y sus hermanos 12, la quinta para Netanías con sus hijos y sus hermanos 12, la sexta para Buquías con sus hijos y sus hermanos 12, la séptima para Gesarela con sus hijos y sus hermanos 12, la octava para Jesaías con sus hijos y sus hermanos 12, la novena para Matanías con sus hijos y sus hermanos 12, la décima para Simei con sus hijos y sus hermanos 12, la undécima para Azreel con sus hijos y sus hermanos 12, la duodécima para Asabías con sus hijos y sus hermanos 12, la décima tercera para Subael con sus hijos y sus hermanos 12, la décima cuarta para Matatías con sus hijos y sus hermanos 12, la decimoquinta para Jeremot con sus hijos y sus hermanos 12, la decimasexta para Ananías con sus hijos y sus hermanos 12, la decimaséptima para Josbecasa con sus hijos y sus hermanos 12, la decimoctava para Anani con sus hijos y sus hermanos 12,
la 19ª para Maloti con sus hijos y sus hermanos 12, la 20ª para Eliata con sus hijos y sus hermanos 12, la 21ª para Otir con sus hijos y sus hermanos 12, la 22ª para Gidalti con sus hijos y sus hermanos 12, la 23ª para Maasiot con sus hijos y sus hermanos 12, la 24ª para Romanti Eser con sus hijos y sus hermanos 12. Amén. Y allí culmina este capítulo que tiene muchas cosas lindísimas que enseñarnos, especialmente para aquellos que estamos conectados en vivo y en directo, porque le contamos a todos aquellos hermanos que se conectan después que esta semana en Activa tu Fe estamos ofreciéndole al Señor primicias de nuestra adoración, esa primera adoración. La palabra del Señor nos enseña que debemos entrar por las puertas del Señor con alabanza, con júbilo, con alegría. Y esta semana hemos decidido entrar a un nuevo año con alabanza. Hemos decidido entrar a un nuevo año presentándole primicias de nuestra adoración. Qué lindo poder entrar a un año nuevo alabando al Señor, exaltando al Señor, glorificando a nuestro Dios. Y estamos en primicias de adoración. Y yo decía, Señor, tú eres tan lindo que nos hablas a través de tu palabra. No es coincidencia, no es casualidad que precisamente esta semana nos estés hablando acerca de esta organización de los cantores, de los ministros de alabanza, de la organización del templo para adorar al Señor. Y mira lo que nos dice este capítulo, nos dice cosas lindísimas. La primera, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Man y de Jedutún. Mira, ¿quiénes apartaron para el ministerio a estos ministros de alabanza? Dice que fueron David y los jefes del ejército. Mira cómo esos capitanes del ejército, esos hombres militares, esos hombres de guerra que han estado por años al lado de David, son los que apartan para el ministerio a estos ministros de alabanza. Eh, Definitivamente no es un despropósito, no es algo desproporcional. Mira cómo los ministros de alabanza también tienen que ser hombres de guerra, soldados de batalla, de milicia, porque los jefes del ejército eh, están al servicio de las batallas y de las peleas que tenía que enfrentar David contra los gigantes y contra los ejércitos enemigos, pero vemos cómo estos ministros de alabanza iban a tener que estar librando una guerra espiritual, una batalla espiritual. Y me gusta muchísimo que la Biblia dice, apartaron para el ministerio. Recuerda que la palabra santidad significa apartado para Dios. Por eso un ministro de alabanza necesita estar en santidad. Y si bien es cierto que todos nosotros como hijos de Dios necesitamos estar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si tú haces parte del ministerio de alabanza, tienes que ser consciente que tienes una responsabilidad aún mayor, porque no se trata solamente de ti, sino que se trata de llevar a todo el pueblo de Dios a esa batalla espiritual, a esa guerra espiritual, llevar a todo el pueblo de Dios a poder conectarse también con el corazón de Dios, que la presencia de Dios descienda, que esa gloria de Dios descienda sobre el pueblo y hay una guerra espiritual en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Así que la Biblia nos resalta que fueron estos jefes de los soldados, juntamente con David, los que apartan a los ministros de alabanza. Y recuerda, santidad significa apartado para Dios. Entonces escribe ahí en tu cuaderno. ¿Sí? Aquellas personas que dicen, ay, pastora, pero ¿qué escribo? Bueno, escribe ahí en tu cuaderno. A los ministros de adoración los apartaron David y los jefes de los soldados. Escribe, los ministros de adoración tienen la responsabilidad de ir al frente de la batalla espiritual. ¿Sí? Por eso los apartaron los soldados. Van a la batalla espiritual. Escribe allí en tu cuaderno, santidad igual apartado para Dios.
escribe, un ministro de alabanza tiene que ser consciente de la santidad en la que debe vivir. Por eso es tan importante para un ministro de alabanza eh, el poder estar bien preparado, bien capacitado, pero también debe ser consciente que su vida debe ser una vida de santidad y debe reflejar esa santidad en su manera de hablar, en su manera de comportarse con las personas que están alrededor, en su manera de vestir, en su manera de enfrentar las circunstancias allí en el colegio, en la universidad, en el trabajo, que es una persona que está apartada para Dios, no tiene por qué estarse contaminando ni con cosas del mundo, ni con música secular, ni con las tendencias o las modas que salen en las redes sociales, o porque todo el mundo lo hace, yo lo quiero hacer. Mira, un ministro de alabanza está apartado para Dios. Por eso el ministerio de alabanza no es para cualquier persona. Mira que ellos tenían unos requisitos bien especiales y ya vamos a seguir leyendo acerca de todo lo que es apartar a estos hombres de Dios para alabar al Señor. Nos sigue diciendo quiénes fueron las personas apartadas para este ministerio y nombra a unas cabezas principales, bellísimos. Dice allí que apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún. A estos varones de Dios, Asaf, Emán y Jedutún, los vamos a ver más adelante en el libro de los Salmos. Yo les explicaba a ustedes hace unos capítulos atrás que en el libro de los Salmos, cuando ustedes lean el libro de los Salmos, ustedes van a encontrar en la parte inferior del título quién compone ciertos salmos, quién interpreta ciertos salmos, y allí, por ejemplo, va a aparecer Asaf, ustedes van a leer ahí que dice Emán, y van a poder identificar cuáles son estos cánticos que ellos componen y estos cánticos con los que ellos adoran al Señor. Mira que aquí Crónicas nos está dando ese pantallazo, nos está mostrando quiénes eran estos ministros de alabanza, y cuando entremos a leer Salmos, pues vamos a profundizar muchísimo más, vamos a poder ver el carácter de Asaf, el carácter de Man, de Jedutún, lo que ellos estaban viviendo cuando compusieron estos salmos. Creo que muchos de nosotros conocemos los salmos de David, pero qué bonito ver que estos ministros de alabanza también tuvieron la oportunidad de componer, de interpretar, de cantar, y es mucho lo que tenemos que aprender. Y no solamente aprender, sino que es que realmente bendicen nuestra vida. Hay mucha bendición para nuestra vida cuando leamos estos salmos de hombres apartados para Dios. Ahora, dice la palabra que David y los jefes del ejército apartaron a los hijos de Asaf, a los hijos de Emán y de Genutún. ¿Para qué? Había un propósito, ¿sí? ¿Cuál era el propósito? Entonces tú puedes escribir allí en tu cuaderno, ¿quiénes? ¿Quiénes? Los hijos de Asaf, de Emán y de Genutún. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué? Escribes ahí en tu cuaderno, para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. Entonces, mira que había un propósito. ¿Cuál era el propósito? Profetizar a través de estos instrumentos. En aquella época tenían arpas, tenían salterios, tenían címbalos. Actualmente nosotros en la alabanza tenemos otra clase de instrumentos, pero que cumplen el mismo propósito, cumplen el mismo objetivo. Tenemos la batería, el piano, la guitarra, el bajo, la guitarra acústica, la guitarra eléctrica. Tenemos algunos otros elementos como la caja peruana, las congas, los timbales, etcétera. Pero mira que el tocar estos instrumentos tenía un objetivo, y era profetizar a través de esos instrumentos. ¿Qué es profetizar? Profetizar es declarar palabra de Dios. Eso es profetizar. No es inventarnos frases o inventarnos cosas o traer espíritu de adivinación. No, 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 no. El profetizar es declarar la palabra del Señor. Mira, por ejemplo, nosotros en los salmos leemos el Salmo 121, por ejemplo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
Pero recordemos que esto no era simplemente una composición escrita, sino que era un cántico. Ayer, por ejemplo, en nuestro tiempo de alabanza y adoración, de primicias de alabanza y adoración, estuvimos cantando este salmo. Eh, um, y decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Wow, o sea, es hermoso, no solamente es leerlo, no solamente es declararlo de memoria, sino poder cantarlo, poder interiorizarlo, poder expresarlo con todo el corazón, expresarlo con todas nuestras fuerzas. Ayer en ese tiempo de primicias de alabanza y adoración, cerramos nuestros ojos y cantamos este salmo con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Eso es profetizar a través de los salterios, de los címbalos, de las trompetas. Hay otros cánticos, por ejemplo, el Salmo 22, y nosotros cantamos en el Salmo 22, allí mismo te lo indica, en el Salmo 22, allí mismo te lo indica, que él habita en la alabanza él habita, que él habita en la alabanza él habita. Mira qué lindo es poder cantar esos salmos, cantar esas alabanzas, cantar con todo nuestro corazón, declarando palabra de Dios. Esa era la tarea que tenían esos ministros. Eso es profetizar, declarar palabra de Dios, pero ellos lo iban a hacer a través del cántico, a través de los instrumentos, a través de la alabanza, a través de la adoración. Entonces ya vimos para qué, ¿cierto? ¿Para qué? Para profetizar con arpas, salterios y címbalos. Y luego nos dice, eh, ¿cuántos eran ellos? Dice, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio fue, y empieza a nombrar cuántos fueron, pero mira que nos dice que eran hombres idóneos. ¿Qué significa la palabra idóneo? La palabra idóneo significa adecuado, ¿sí? Hombres que eran adecuados o apropiados o aptos. Eso es lo que significa la palabra idóneo, aptos. Personas aptas para ejercer ese ministerio, esa obra de su ministerio. Miren que es toda una obra. No es simplemente como que, ay, pastora, es que a mí me gusta cantar. Usted me puede dejar cantar en la alabanza porque es que, mire, yo canto tan lindo. Ay, porque es que a mí me gusta mucho cantar. No se trata solamente de que sepas cantar. Es que tienes que tener una preparación. ¿Estudiaste técnica vocal? Ay, no, pero es que solamente se trata de cantar porque es que yo lo hago de corazón. Sí, está muy bien que lo quieras hacer de corazón. Obviamente un ministro tiene que alabar al Señor de todo corazón. Si no hay corazón, pues no hay nada. Pero también hay una idoneidad, ¿sí? Y la Biblia habla acerca de una idoneidad. Es decir, no es que simplemente porque yo aprendí a tocar la guacharaca de manera improvisada, entonces ya me tienen que poner en el ministerio de alabanza. Ay, pastora, es que yo puedo tocar el triángulo, solamente es hacer tin y ya, entonces tengo que estar en el ministerio de alabanza. O es que a mí me gusta cantar y es que yo me sueño cantando en la alabanza. Uy, pastora, es que cuando yo me acuesto a dormir, yo tengo visiones en las que yo estoy ahí en el ministerio de alabanza. Pues bueno, gloria a Dios, porque si el Señor te está motivando a estar en el ministerio de alabanza, te está mostrando que la alabanza es tu ministerio, pues también debes formarte y también debes capacitarte. Es decir, este año uno de tus propósitos debe ser estudiar para poder alabar al Señor. ¿En qué vas a estudiar? Ah, que voy a entrar a estudiar batería, que voy a entrar a estudiar guitarra, voy a entrar a estudiar piano, voy a entrar a estudiar técnica vocal, porque si yo quiero estar en el ministerio de alabanza, mira que hay unos requisitos. Primer requisito, ser apartado para el ministerio. Santidad. Mira que está ahí encabezando la lista de los requisitos. La santidad encabeza la lista. Ah, ok, Señor, yo decidí guardarme, apartarme. Yo no voy a tener comunión con la música secular ni con el pecado. Me voy a apartar para ti, me voy a guardar para ti. Y Señor, ahora me voy a preparar, me voy a capacitar para servirte como ministro de alabanza. A veces pasa en algunos lugares que las personas tienden a hablar
eh, por desconocimiento. Entonces, ay, no, es que allá en el Ministerio de Alabanza solamente están las personas consentidas, o es que hay que tener palanca para estar allá en el Ministerio de Alabanza, o es que solamente son muy exclusivos y no dejan estar a cualquiera. Claro, porque es que la Biblia dice que tienen que ser idóneos, es decir, tienen que tener unas cualidades, unas habilidades. ¿Y esas habilidades cuáles son? Estar en santidad, ser apartado para Dios, es decir, tiene que haber un testimonio de verdad de santidad. Pero si uno está viendo que en las redes sociales publican un montón de cosas terribles, si uno está viendo que en la iglesia, ay, qué lindo y gloria a Dios y levantan las manos, pero por fuera uno dice, ay, Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto que están publicando? ¿Qué es esto en lo que están andando? ¿Qué es esta vida que están llevando? Si es que están llevando una doble vida, una bipolaridad en el Señor, en el que en la iglesia somos santos, pero en el mundo entonces ya eh, hacemos lo que bien nos parece, pues obviamente no es una persona idónea, apta para estar en el ministerio de alabanza, pero también tiene que tener el conocimiento del instrumento, tiene que ser una persona idónea, apta, adecuada para ejercer ese ministerio, tiene que prepararse, tiene que capacitarse, hijitos de Dios. Es que hay algo que nosotros tenemos que entender y es que a Dios no se le sirve de cualquier manera. Si bien es cierto que el servicio es voluntario, a Dios no se le sirve de cualquier manera. Entonces sí hay que estudiar, sí hay que prepararse y sí hay que capacitarse. Así que si tú has escuchado alguna vez a esas personas decir, ay, no, es que allá solamente dejan a algunas personas, no todo el mundo, no todo el mundo lo dejan entrar, pues tú le dices, claro, ven, te enseño, ven y leamos Primera de Crónicas 25 y te vas a dar cuenta por qué es que no cualquiera puede estar ahí en el ministerio de alabanza, tiene que estar apartado en santidad y tiene que conocer el instrumento musical. Y le preguntas, ¿tú ya estudiaste un instrumento musical? ¿Te has preparado, te has capacitado en un instrumento musical? ¿Cómo está tu santidad delante de la presencia de Dios? Ah, bueno, tienes todos los requisitos, entonces vamos y te presentas con los pastores de tu congregación para que puedas entrar dentro de todo el proceso. Cada iglesia tiene un proceso especial para identificar los buenos frutos de esas personas que em, desean hacer parte del ministerio de alabanza. Por eso mira que David no estaba solo escogiendo a los ministros de alabanza, él estaba ahí con los jefes de los soldados. Y quién más que un soldado para saber cuándo alguien es soldado? Sí, claro, porque un soldado se caracteriza por tener unas cualidades especiales donde uno lo ve de lejos y uno dice, no, este hombre es un soldado. El porte, el caminado, el peluqueado, la forma de hablar, eso se evidencia que es un soldado. Pues cuánto más un soldado del ejército de Dios, un soldado de las milicias del ejército de Dios, que uno pueda decir, no, este es un ministro de alabanza, es que cuando canta, cuando toca el instrumento, desciende la gloria de Dios, mire esa presentación personal, mire esa santidad en la que anda esta persona, es una bendición cada vez que podemos compartir con él, realmente refleja la presencia de Dios como un soldado del ejército de Cristo. Por eso en un solo versículo, mira cómo estamos, no hemos salido del primer versículo, mira cómo en un solo versículo la Biblia nos da una descripción tan amplia de lo que es ese ministerio de alabanza. Ahora quiero decirte algo, si tú no haces parte del ministerio de alabanza, pero tú anhelas, de verdad tienes ese sentir en el corazón de hacer parte del ministerio de alabanza, te felicito y te bendigo. Para adelante. O sea, prepárate, fórmate, capacítate, tienes la oportunidad de aprender un instrumento musical, tienes la oportunidad de prepararte, tienes la oportunidad de guardarte en santidad para el Señor. Ánimo, avanza, avanza y que realmente puedas ver ese propósito cumplido de servirle al Señor con excelencia. Entonces nos dice que eran hombres idóneos y empieza a nombrarnos quiénes eran estos hombres idóneos. Nos dice, de los hijos de Asaf, entonces mira, el primero es Asaf y sus hijos, ¿sí? Y nos dice, Zacur, José, Netanías, Azarela, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Mira que había un coordinador. ¿Quién era el coordinador? Asaf, y todos sus hijos estaban bajo la coordinación de Asaf.
todos los hijos seguían las instrucciones de Asaf y Asaf seguía las órdenes del rey. Mira este debido orden, este debido proceso. Estaba el rey David, luego Asaf y luego todos los hijos de Asaf. Porque uno tiene que entender cuáles son sus autoridades y cuáles son las autoridades que Dios ha establecido dentro de la congregación. A veces hay personas que dicen, no, es que yo solo me sujeto al pastor. No, si tú tienes un coordinador, hay que sujetarse a ese coordinador. Y sobre todo, mira, dentro de las familias, porque a muchas personas les pasa que es más fácil sujetarse a un tercero que sujetarse a alguien de la misma familia, que tu misma familia, tu mismo papá o tu misma mamá sean tu coordinador en el ministerio, o tu hermano o tu hermana sea el coordinador dentro del ministerio. No es fácil, no es fácil, no es sencillo acatar las instrucciones, pero mira cómo ellos lo tenían claro. Aquí estamos bajo el servicio al Señor, aquí le estamos obedeciendo al Señor, y esta es la manera como Dios nos organizó, así que vamos a hacer todo como Dios manda. Recuerda que la bendición está en la obediencia. Y dice la palabra que Asaf, bajo la dirección, dice que Asaf eh, profetizaba bajo las órdenes del rey. Mira cómo el rey le daba la instrucción a Asaf, le decía, Asaf, fluye, fluye y declara palabra de Dios. Y entonces Asaf empezaba a fluir y pues como les acabo de comentar, vamos a ver todo este fluir de Asaf en el libro de los Salmos. Allí vamos a ver qué era lo que Asaf decía, qué era lo que Asaf cantaba, para que no nos vayamos a desviar, porque de pronto hay personas que dicen, ay, no, si ve que entonces el pastor dice profetiza y entonces las personas tienen que empezar a decir cosas extrañas. No, profetizar es declarar la palabra de Dios, pero si hay un momento de fluir, y como si el pastor en medio de un tiempo de alabanza le dijera a uno de los chicos de alabanza, le dijera, por ejemplo, Francisco, fluye. Y Francisco empezara a declarar palabra de Dios cantando, cantando, cantando. Camila, fluye. Y estamos todos adorando, levantando nuestras manos al cielo, y esos ministros que han sido escogidos, no cualquiera, no el hermanito X de la congregación, no, estamos hablando de estos ministros escogidos por Dios, y le dijera a Camila, fluye, y entonces Camila empezara a fluir, a declarar palabra de Dios, a declarar palabra de Dios en medio de la alabanza. Mira que había una instrucción, Dios hablaba al rey, el rey hablaba a Asaf, y Asaf profetizaba bajo la instrucción del rey. Qué hermoso. Y pues todos sus hijos estaban allí eh, dispuestos, aptos. Entonces el uno estaba tocando el arpa, el otro el salterio, el otro el pandero, etcétera. Luego nos dice de los hijos de Jedutún estaban Gedalías, Jesaías, Asabías, Matatías, Simei. 6 bajo la dirección de su padre Jedutún. Entonces, miren, qué lindo. Ay, qué lindo tener una familia eh, al servicio de Dios en la alabanza. Qué bonito que todos tus hijos le sirvan al Señor en la alabanza. Qué lindo, qué hermoso. Miren, en mi caso, por ejemplo, yo no aprendí a tocar un instrumento musical, y yo siempre le he dicho a la iglesia, creo que una de las culpas y los pesos que yo tengo en mi corazón es el no haber estudiado un instrumento musical. Sé que todavía lo puedo hacer, eh, um, y espero más adelante poder empezar a estudiar un instrumento. Creo que ahorita todavía tengo que salir de algunas cosas que hacen parte de la responsabilidad que tengo actualmente en el ministerio, pero más adelante podré hacerlo. Sin embargo, pues yo no estudié un instrumento musical como tal. Am, Vi que todos mis hermanos aprendieron un instrumento musical. Ellos muy juiciosos aprovecharon el tiempo, y la gran mayoría de mis hermanos tocan varios instrumentos musicales, pero yo no. Y cuando ya fui mamá, dije, ay Dios mío, que mis hijos no vayan a cometer el mismo error que yo cometí, y me esforcé muchísimo para que mis hijos pudieran estudiar esos instrumentos musicales. El poder pagarles un profesor cuando no tenía el recurso para pagarles un profesor, buscar esas clases gratuitas eh, que ofrecen en algunos lugares, eh, eh, poder hasta con papel, con hojas de papel, le hice el primer
el primer piano a mi hijo porque no tenía en ese momento el recurso para comprar un piano. Y yo pegué varias hojitas de papel, fui, miré un piano y dibujé las teclas igual del mismo tamaño que están en el piano, así igualitas las dibujé en unas hojas de papel y me esforcé para que mis hijos aprendieran instrumentos musicales para alabar al Señor y adorar a Dios. Si tú eres mamá, si tú eres papá, te animo. Mira, sobre todo si tienes hijos pequeñitos, es hermoso tener una familia al servicio de Dios y que todos sean ministros de alabanza, que todos estén idóneos, aptos y preparados para servirle al Señor en la alabanza. Entonces nos dice que de los hijos de Jedutún, ellos eh, seguían la dirección de su papá y dice, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. Entonces Jedutún era el que cogía zarpa y alababa al Señor y aclamaba al Señor, aclamada a Dios con alegría toda la tierra. Ese Jedutún era el que cantaba así. Aclamando y alabando con el arpa. ¿Ustedes se imaginan? Porque nosotros pues nos imaginamos el arpa como pero recuerda, por ejemplo, una arpa llanera o las diferentes interpretaciones que puede tener un arpa y Jedutún estaba llamado, él había sido escogido para aclamar y alabar al Señor. Luego nos dice que de los hijos de Nan, Buquías, Matanías, Uziel, Seuel, Jeremot, Ananías, Hanani, Eliata, Hidalti, Romantieser, Becasa, Maloti, Jotir y Masorit. Todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas. Mira tan lindo acerca de Emán. Mira que también todos los hijos de Emán le sirvieron al Señor en la alabanza. Todos le sirvieron a Dios. Dice que él tuvo 14 hijos y 3 hijas y todos estaban sirviéndole al Señor en la alabanza. Aquí pues también es una muestra clara que la alabanza no es exclusiva para hombres, para varones, sino que tanto los hombres como las mujeres podemos servir en el ministerio de la alabanza. Y nos dice que él fue vidente del rey en las cosas de Dios. Es decir, este Emán tenía esa capacidad de ver las cosas de Dios, discernir las cosas del Señor, ver lo que el Señor quería mostrarle al rey en medio de la alabanza, en medio de la adoración, cuando él cantaba, cuando él estaba allí en la casa de Jehová, porque dice, todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová. Miren qué lindo, estaban allí en la casa de Dios. Estaban allí en la casa de Dios, alabando, exaltando, glorificando el nombre del Señor. Y pues este Emán era ese vidente. Entonces nos dice el versículo 6 que ellos estaban en la casa del Señor con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Mira, ellos estaban allí en el templo alabando al Señor. Y definitivamente los ministros de alabanza tienen que pasar muchas horas en el templo, muchas horas ensayando, practicando, ensamblando. Y han sido apartados para ese ministerio en la casa del Señor. Y pues estaban también bajo la dirección de su papá. Dice el versículo 7, y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. Mira, nos dice varias cosas. Dice, instruidos en el canto para Jehová. ¿Siguen que tuvieron que tomar clases? No es solamente como que yo canto bonito. Cuando dice instruidos en el canto es porque ellos tomaron clases de canto, tomaron clases de técnica vocal. Entonces escribe allí en tu cuaderno, para estar en el ministerio de alabanza, tengo que tomar clases y tengo que estudiar, tengo que capacitarme. Hay que prepararse, hijitos de Dios. Dice que todos ellos fueron instruidos en el canto y que fueron en total 288. Miren qué ministerio de alabanza tan lindo. Y eran tres cabezas principales y de ahí en adelante todos sus hijitos eran el ministerio de alabanza. Y dice que echaron suertes para servir por turnos. Miren cómo se organizaban.
Tú sirves en el culto del viernes, tú sirves en el culto del domingo a las 7 de la mañana, tú sirves en el culto del domingo a las 9 de la mañana, tú sirves en el culto del martes, tú sirves en el ayuno, etcétera. Y dice que se organizaron por turnos, entrando el pequeño con el grande, o sea, no era un ministerio solamente para adultos o un ministerio solo para niños o un ministerio solamente para jóvenes, sino que habían ministros de alabanza de todas las edades. Qué lindo ver ministros de alabanza de todas las edades. Eh, Ver personas que ya son adultas, personas que son mayores, pero ver también a los niños sirviendo en la alabanza, claro, si han estudiado, si se han preparado, si se han capacitado. De por sí que quiero enviarle un saludito muy especial a los chicos de alabanza de Activa tu Fe Pereira, por ejemplo, que son niños, son muy pequeñitos, la verdad, verlos a ellos es sorprendente, eso que este año ya crecieron, ya se ven más grandecitos, pero a mí siempre me impactó mucho ver al pastor Rubén Camilo tocando el piano y a sus dos chiquiticos allí tocando la trompeta. El trompetista es pequeñito, yo no sé cuántos años tendrá. Bueno, como te digo, ya ahorita ya se ve un poquito más grande, pero verlo hace 2, 3 años era muy chiquito, era muy pequeñito. Ay, pero qué forma de tocar esa trompeta, porque ha estudiado, porque se ha preparado, porque se ha capacitado, realmente se ha capacitado, ensaya, ver al otro chiquitico tocando la batería tan perfecto, hermosos, hermosos, hermosos. Entonces no hay un límite de edad para estar en el ministerio de alabanza, em, pero sí es importante que sean apartados en santidad, que sean idóneos, adecuados y que hayan estudiado el instrumento que van a interpretar. Y dice aquí algo también lindísimo, mira que era tanto el pequeño como el grande, pero también dice lo mismo el maestro que el discípulo. Es decir, tanto los que dictaban clase como los que se estaban preparando, los que se estaban capacitando, podían estar allí en el ministerio de alabanza, siempre y cuando obviamente ya cumplieran con estos requisitos. Porque sí, la música nunca termina de estudiarse, pues ellos ya venían preparándose, preparándose, capacitándose, todavía seguían estudiando, pero ya reunían las cualidades y las habilidades suficientes para estar en el ministerio de alabanza. Entonces, tanto los maestros como los estudiantes, los maestros como los discípulos podían hacer parte de este hermoso ministerio. Y ya de ahí en adelante, entonces empieza a contarnos cómo se organizaron. Primero fue Asaf, luego Gedalías con sus hermanos y dice, y la tercera para Sakur, luego nos dice para quién fue la cuarta, etcétera. Y miren que en todo este orden nos dice con sus hijos y sus hermanos 12, con sus hijos y sus hermanos 12, con sus hijos y sus hermanos 12. Una organización bien linda, o sea, todo ordenadito, los grupos, los ministerios, todo muy, muy organizado. Definitivamente nuestro Dios es un Dios de orden y a nuestro Dios le agrada ver todo organizado dentro del servicio en su casa. Y aquí culmina este hermosísimo capítulo. Como te dije, es un capítulo que aquellos que amamos el ministerio, aquellos que amamos servirle al Señor, pues es un capítulo que vamos a amar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra es viva y eficaz. Señor, ayúdanos a organizarnos, ayúdanos a servirte con excelencia. Gracias por el privilegio que tenemos de servirte, Señor. Gracias por los ministros de alabanza. Los ministros de alabanza tienen una responsabilidad muy grande delante de ti. El poder ser apartados para Dios, el poder vivir en santidad, porque están a los ojos de la iglesia entera, porque son ejemplo, porque son testimonio, porque son soldados del ejército de Cristo, porque son generales de ese ejército donde van al campo de batalla. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada ministro de alabanza, gracias por cada persona que dispone de su tiempo, de su amor y de su corazón para prepararse en un instrumento musical, para capacitarse en un instrumento musical, para estudiar técnica vocal, para estudiar batería, piano, bajo, guitarra, para estudiar las congas, los timbales, la percusión. Señor, gracias por cada ministro que reconoce que para servirte tiene que ser idóneo.
tener las características apropiadas para servir en tu casa. Gracias, Señor, por cada familia que se prepara y que se dispone para servirte a ti en la alabanza. Gracias por cada coordinador de alabanza. Gracias por cada persona que sabe sujetarse. Gracias por cada persona que es usada por ti para profetizar en tu casa, para declarar palabra de Dios a través de los címbalos, de los timbales, a través, Señor, de cada instrumento musical. Gracias, Señor, por ese compromiso verdadero que hay en tus hijos. Señor, oramos para que seas tú levantando ministros de alabanza este 2025. Señor, oramos para que seas tú levantando ministros de alabanza este nuevo año que comienza, Señor. Que tu casa siempre esté llena de cánticos, de alabanza, de palabra de Dios. Que tu casa siempre esté llena de tu gloria, Señor. Padre, sigue levantando a cada persona que ha sido llamada para alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, gracias. Padre, hoy declaramos cielos abiertos, bendición sobre nuestro trabajo, sobre nuestra empresa, sobre nuestra familia. Señor, tu palabra declara que las puertas que tú abres nadie las puede cerrar. Hay cielos abiertos, hay abundancia, hay bendición, hay multiplicación, Señor, porque tu palabra así lo declara. Creemos, Señor, que tú envías la lluvia temprana, la lluvia tardía y que hoy es un día de extremada bendición para nosotros. Por eso en el nombre de Jesús, a una sola voz, hoy declaramos victoria, victoria, victoria. Amén. Muy bien, hijitos de Dios, acabamos de leer este hermoso capítulo 25. Les recuerdo que estamos ofreciéndole a nuestro Dios primicias de alabanza y adoración. Mañana viernes vamos a tener un culto precioso, poderoso. Mañana vamos a tener fiesta en la casa del Señor. Fiesta de alabanza, fiesta de adoración. No te vayas a perder esta fiesta. Te invito a esta fiesta el día de mañana viernes. Si tú estás allí en casita, si tú dices, ay pastora, yo también quiero tener un tiempo de alabanza, de adoración, yo quiero también exaltar al Señor con todo el corazón, ven, te invito. Las puertas de la iglesia están abiertas para ti mañana viernes a partir de las 6 de la tarde. El servicio inicia a las 6:30, pero recuerda que de 6 a 6:30 las puertas están abiertas para que tú vengas a orar de manera personal, a tener tu encuentro personal con Dios allí en el templo, allí en la casa del Señor. Y a las 6:30 pues ya comienza este servicio todos juntos. Así que no te lo vayas a perder. Hay fiesta para Dios allí en la casa del Señor. Estás cordialmente invitado. Mañana viernes 6:30 de la tarde. El sábado tenemos reunión de jóvenes a las 5 de la tarde. Y el domingo dos poderosos servicios. 7 en punto de la mañana y 9 en punto de la mañana. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos. Bendiciones y chao.